Entonces, hoy día comenzamos con nuestra primera clase formal de termodinámica, en la cual vamos a aprender varios conceptos y herramientas que vamos a ir aplicando a medida que vayamos avanzando. Se supone que hay muchas de las cosas que van a ver hoy día que ustedes ya las conocen o intuitivamente uno se da cuenta, pero es importante que las tengan muy en cuenta para el aprendizaje de lo que vayamos viendo en clase. Primero, ¿qué es termodinámica? ¿Qué estudia la termodinámica? Uno asocia termo con temperatura y con dinámica con movimiento en general. Termo también lo asocia a conceptos de energía, conceptos de masa, a un sistema, a movimiento. En sí, la termodinámica estudia las relaciones que hay entre la transformación de energía y el calor, ¿ya? Y basa su fundamento en ciertas leyes. Aparece la ley cero, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley y la tercera ley de la termodinámica. Algunos conceptos básicos que tienen que quedar muy claros es primero, ¿qué es un sistema? Cuando ustedes estaban en la escuela, en el colegio, desde muy chiquititos nos han enseñado lo que es un sistema, vemos cuál es la interacción que hay entre el sistema y lo que está en el entorno, ¿verdad? Que nosotros conocemos como los alrededores. Aquí es exactamente lo mismo, solamente que yo tomo un sistema y le voy a poner un apellido que se llama sistema termodinámico, ¿ya? Y el sistema termodinámico son las interacciones que existen entre la materia y la energía, entre el mismo sistema y los alrededores, los cuales nosotros podemos encontrar tres tipos de sistemas: abierto, cerrado y el sistema aislado. En este momento estamos todos nosotros dentro de una habitación, ya sea la cocina, sea un dormitorio, sea una sala de estar, algunos estarán en el patio, no sé dónde tengan el computador o el teléfono, otros estarán en una sala de trabajo, ¿ya? Pero en sí estamos todos rodeados con alguna pared. Entonces, supongamos que estamos en una pieza, una pieza que tiene una puerta, y nosotros vamos a dejar abierta esa puerta. Si dejamos abierta esa puerta, puede entrar la señora energía, pero también puede entrar la señora masa. O sea, ustedes pueden salir de la habitación y entrar si es que queda abierta. Por lo tanto, existe un intercambio de materia. También si es que hace frío o hace calor afuera, ustedes van a sentir, ¿cierto?, esa ola de calor o de frío que va a entrar desde afuera hacia la pieza o viceversa. Entonces, cuando el sistema está abierto, existe un intercambio de energía y también de materia. Ahora, si yo cierro esa puerta, la voy a cerrar con llave, si bien es cierto, si hace mucho frío o mucho calor, yo voy a sentir ese intercambio energético, va a seguir entrando el calor o el frío de afuera, ¿ya? Porque está cerrada solamente la habitación. Pero ustedes, y yo, y el que sea, no va a poder salir, ni tampoco los que están afuera van a poder entrar. Entonces, en un sistema cerrado, lo que ocurre es que hay intercambio solamente de energía, pero no existe intercambio de materia. Y ahora, si esta habitación yo la empiezo a rodear con mucho aislante, por ejemplo, con plumavito, con cualquier material aislante, va a ocurrir que no vamos a poder ni salir por un lado, ni tampoco van a poder entrar. O sea, no va a haber intercambio de materia, pero tampoco va a entrar ni salir energía, ¿ok? Entonces, en síntesis, en un sistema abierto permite el intercambio de materia y de energía entre el sistema y los alrededores. En un sistema cerrado, solamente se permite el intercambio de energía, no de materia, y en un sistema aislado no hay intercambio de absolutamente nada, ni de materia ni de energía. Bien, con respecto a las propiedades termodinámicas, nosotros las vamos a poder clasificar en propiedades extensivas y en propiedades intensivas. Vamos a ver bien clara, vamos a dejar bien clara esa parte de la materia más adelante, a medida que vayamos viendo la asignatura en el día de hoy. Las propiedades, solamente adelantarles que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, mientras que las propiedades intensivas, empiezan con in, son independientes de la masa, o sea, no dependen de la masa, de la cantidad de materia. ¿Okay? Propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia y las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia.
Siempre, como vamos a ver luego, es mucho mejor trabajar con propiedades intensivas que con propiedades extensivas, porque las intensivas no dependen de la cantidad de materia y por lo tanto es más fácil poder comparar un experimento si es que ustedes lo hacen aquí o en otro lugar. Entonces, lo que se hace es que las propiedades extensivas se transforman a propiedades específicas dividiendo por la masa o por el número de moles y transformarlos de ese modo en propiedades intensivas, es decir, que no dependan de la cantidad de materia. Otro concepto importante son las ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado son expresiones algebraicas que nos relacionan la presión, la temperatura y el volumen. A ver, ¿alguno de ustedes conoce una ecuación de estado? A ver si alguien conoce una ecuación de estado. ¿El pavo ratón? Pavo ratón, ¿cierto? ¿Qué será el pavo ratón? Me imagino que es P por V igual a MRT, ¿verdad? Esa ecuación se llama ecuación de gas ideal. Muy bien, Margarita Vega. La Margarita Vega es la primera niña de este paralelo que saca una décima, ¿ya? Entonces, muy bien. Y nosotros, en el transcurso de la asignatura, vamos a conocer otras ecuaciones de estado, como son la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Wong, la ecuación del factor de compresibilidad, ¿ya? Y existen muchísimas ecuaciones que nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura, pero como les decía, la ecuación que dijo Margarita corresponde a la ecuación de gas ideal, pero no todos los gases tienen un comportamiento ideal y por lo tanto se requiere ecuaciones que representen también las desviaciones de la idealidad. Y de allí que aparezcan tantas ecuaciones representativas de la presión, volumen y temperatura de los sistemas, ¿ya? Otro concepto importante es que yo delante les decía, les daba el concepto de la termodinámica y les decía que estudiaban las relaciones que hay entre la transformación de energía y calor. Por lo tanto, también tengo que poner esos elementos dentro de los conceptos que nosotros vamos a aprender. ¿Qué es trabajo? Bueno, vamos a ir viendo qué es el trabajo, el cual, para efectos de la asignatura, lo vamos a representar con la letra W, y el calor, que lo vamos a representar con la letra U. También nos va a aparecer otro concepto que es la energía interna, la cual la vamos a representar con la letra U, y que representa la energía, ¿cierto?, debido a las interacciones moleculares internas, obviamente, que hay dentro de un sistema. Y también están los principios de la termodinámica, lo cual se basan en las leyes, ¿cierto?, y está asociado a los ciclos termodinámicos. En esta asignatura ustedes van a aprender, digamos, estas van a ser como las herramientas, los dos primeros rectángulos son las herramientas básicas para poder comprender lo que está en este tercer rectángulo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a aprender lo que son los ciclos de potencia. Algunos de ustedes van a trabajar, por ejemplo, en termoeléctrica, ¿ah? Entonces, independiente de la carrera, pueden ser personas que sean ingenieros civiles en computación, industrial, no está necesariamente asociado a, como uno podría pensar, a un ingeniero civil químico, ¿ya? Por supuesto, el ingeniero civil químico es el que va a ver los procesos, pero el ingeniero en computación, por ejemplo, va a empezar a ver toda la parte computacional de los sistemas, o el industrial también va a tener soporte dentro de esto. Entonces, esta asignatura es una asignatura transversal que obviamente le va a servir para la formación como ingenieros civiles, que van a ser todas y todos ustedes, ¿ya? Entonces, a eso está enfocada la asignatura. Entonces partimos, ya vimos lo que era un sistema, vimos que estaban los sistemas abiertos, los cerrados y los aislados, y vamos a pasar a la clasificación de las propiedades. Les había dicho que las propiedades intensivas eran aquellas propiedades que son independientes de la masa, no dependen de la cantidad de masa, ¿ya? Mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de masa. Nosotros, las propiedades extensivas siempre son aditivas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una propiedad extensiva, la puedo sumar con otra propiedad extensiva, por supuesto, de la misma propiedad. Por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva porque no depende de la masa. El volumen es, si yo tengo, por ejemplo, asociémoslo a un chocolate, si yo tengo un volumen de un chocolate y tengo otro chocolate y los sumo, voy a tener la suma de esos dos volúmenes como el volumen total de chocolate que tenga.
¿cierto? La masa, si yo tengo 20 gramos de chocolate y los junto con 100 gramos de chocolate, voy a tener 120 gramos de chocolate. ¿Se puede sumar? La longitud, todo chocolate. Si tenemos 20 centímetros de chocolate y 30 centímetros, qué rico, de chocolate, vamos a tener 50 centímetros de chocolate. ¿Ya? Si consumen 20 calorías de chocolate y 100 calorías de chocolate, van a tener en total 120 calorías de chocolate. Entonces, solamente las propiedades extensivas son aditivas, las pueden sumar. ¿Ya? Fíjense, las propiedades extensivas, yo les decía que no dependen de la cantidad de masa. Por ejemplo, este perrito es mucho más grande que este perrito. Supongamos que fueran iguales, pero en tamaño son distintos. ¿Ya? Son distintas razas, pero supongamos que estos son de la misma raza. Entonces, si yo quiero comparar la masa de este perrito con la masa de este perrito, obviamente que son distintas. ¿Ya? El volumen de ellos dos también va a depender de la masa, ¿cierto? Este va a tener un volumen más grande que este perrito chico. La energía asociada a este perrito grande va a ser más que la del perrito chico, y la longitud, por ejemplo, de la cabeza de este perro grande va a ser más grande que la longitud del perrito chico. Entonces, siempre la propiedad extensiva depende de la cantidad de masa. Mientras que las propiedades intensivas, acuérdense siempre independiente, intensiva. Las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia, por lo tanto, estas propiedades no son aditivas. ¿Qué ejemplo tengo de propiedad intensiva? Por ejemplo, la temperatura. Si yo tengo un vaso de agua y saco una cucharada de agua, la temperatura, ¿cierto?, se va a mantener. Por ejemplo, si tengo una olla a 100 grados Celsius y saco un cucharón, esa temperatura va a seguir siendo 100. Si tengo dos vasos a 100 grados Celsius y los juntos, no voy a tener 200 grados Celsius de temperatura, voy a seguir teniendo 100, ¿ya? Porque no es aditivo, se mantiene en ese caso. Lo mismo la densidad. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cierto?, a ciertas condiciones, y si yo tengo junto dos vasos de agua, la densidad no va a ser la suma de 1 más 1, va a seguir siendo 1 gramo por centímetro cúbico, porque es independiente de la cantidad de materia. Lo mismo la viscosidad, esta es la viscosidad. Este es el suspenso solamente para que ustedes se vayan familiarizando con la nomenclatura, que lo vamos a ver más adelante, corresponde al calor específico a presión constante. También es una propiedad intensiva. No sé si hasta ahora tienen alguna consulta o está claro. Hasta ahora yo tengo todo claro, profe. Perfecto, muchas gracias. Si tienen cualquier consulta... Propiedad intensiva independiente. Perfecto. Si tienen cualquier consulta, no duden en hacerla, ¿ya? Bien, acá por ejemplo, yo tengo una botella con agua. Si yo le saco agua y lo dejo en dos vasos y comparo la propiedad de los dos vasos, que son de distinto tamaño, y la propiedad se mantiene, significa que no está dependiendo de la masa, ¿ya? Sacamos agüita y yo digo, ya, a esto le voy a echar agua y a esto también, de la misma botella obviamente, y si tengo una densidad, va a ser la misma, no depende de la masa. Si le calculo la viscosidad, es la misma, no depende de la masa. La temperatura es la misma. La presión va a ser la misma. Entonces, siempre las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia. Veamos. Vamos a considerar a Margarita Vega y a Diego Pérez. Supongamos que son del mismo equipo de trabajo y yo les doy una tarea y les digo, ya, Margarita y Diego, hagan ustedes tal experimento y le paso a Margarita 1 litro de una solución y a Diego le paso 2 litros de la solución, ¿ya? Entonces, son del mismo equipo, se tienen que comparar los resultados y a los dos debiera darle los mismos resultados para estar tranquilos de que está correcto. Entonces Margarita le dice, ya Diego, o Diego le dice a Margarita, ya Margarita, hagamos la experiencia y vamos comparando. Ok, ya. Y la Margarita le dice, Diego, ¿qué densidad te dio a ti en la solución? Están probando un densímetro. Y el Diego le dice, a mí me dio 2 gramos por centímetro cúbico. ¿Y a ti? También me dio 2 gramos por centímetro cúbico. Están súper contentos el Diego con la Margarita. Vamos bien. Oye, ¿qué temperatura te salió? A mí me salió 26 grados Celsius. ¿Y a ti? 26 grados Celsius. Genial. Oye, ¿cuánto te da de presión? Mira, a mí me da tanta presión y a mí tal. Perfecto, van súper bien.
y después le dice, oye, ¿y qué volumen te salió a ti? Uy, dice Diego, yo tengo 2 litros y tú 1 litro. ¡Ih! Tan distinto. Y empiezan a comparar. Después le dice, oye, ¿y qué masa? Bueno, a mí me da 3 kilogramos y a mí me da 1,5. Y empiezan a asustarse porque empiezan a tener datos distintos. ¿Qué energía midió tu equipo? Y justo la energía que mide el equipo del Diego es energía específica. Perdón, energía total. Y Diego dice, yo tengo 20 kilojoules, ¿y tú? No, yo tengo 10. Y empiezan a creer que tienen mal resultado. Entonces, para poder realizar una comparación que los deje tranquilos, en realidad lo que se hace es que las propiedades que dependen de la cantidad de materia, para que sean iguales, se transforman en propiedades intensivas. ¿Ya? ¿Y cómo se hace ese traspaso? Se hace transformándolos a propiedad específica. ¿Qué significa? Que las propiedades extensivas yo la voy a dividir ya sea por el número de materia, por la cantidad de materia, es decir, por la masa o por el número de moles, y voy a transformar una propiedad que dependía de la masa en una propiedad que no depende de la masa, y así Margarita y Diego van a poder comparar los resultados y les va a salir exactamente todo igual. ¿Ya? Veamos cómo hacemos eso. Súper sencillo. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es dividir por la masa o por el número de moles. Entonces aparece nuestra primera fórmula, que ustedes no deberían conocer hasta ahora, pero que las van a conocer, que son las propiedades específicas. Entonces, ¿por qué nacen las propiedades? Dime. Disculpe, en lo que acaba de decir recién, es que si dividimos las propiedades extensivas van a salir los mismos resultados con el ejemplo que dio anterior de yo con Margarita, ¿cierto? Sí. Si es que comparas propiedades intensivas, te van a dar los mismos resultados, porque no dependen de la cantidad de materia, porque tú en este caso tú tenías 2 litros y Margarita tiene 1 solo litro. Entonces las que no dependan de la masa van a ser exactamente iguales, si es que están haciendo los dos el experimento bueno. Pero las propiedades que dependen de la cantidad de masa, como tú tienes el doble, las tuyas van a ser el doble que las de Margarita. ¿Me sigues? Ya. Entonces, como tú quieres que te salgan los mismos resultados que Margarita, tú vas a decir, las voy a transformar en propiedades que no dependan de la cantidad de materia. ¿Y cómo se hace eso? A través de las propiedades específicas. ¿Y cómo se hace eso? Dividiendo por la cantidad de materia. Es decir, por la masa o por el número de moles. Gracias. De nada. Entonces, dime. ¿Les puedo hacer una consulta? Todas las que quieran, me encantan las consultas. ¿Quién me está preguntando? Lo que pasa es que cuando dijo yo, profe, el Pablo. El Pablo. Cuando dijo que las propiedades intensivas eran independientes de la cantidad de materia, ¿quiere decir que también, que igual son aditivas o tampoco son aditivas? Nunca. Las propiedades específicas, o sea, las propiedades intensivas nunca son aditivas. Por ejemplo. No puedo sumarlas entre ellas tampoco. Nunca. Por ejemplo, de nada. Por ejemplo, si tú tienes un vaso de agua, vas a tomar tecito en la mañana, ¿ya? Y tienes que, la temperatura del té es 100 grados Celsius. Y si tú le echas más té sobre ese té, también a 100 grados Celsius, ¿cuánta temperatura vas a tener, Pablo? La misma. La misma, porque se mantiene. Claro. Entonces, no podrías tener 200 grados, imagínate, sería espectacular eso, porque dependería de eso. Entonces ahí podrías aumentar la temperatura, pero no depende. ¿Ya? Entonces, gracias. De nada. Entonces, lo que haces es transformar la propiedad que no dependía de que dependía de la masa en una independiente de la masa, dividiendo por la masa. Entonces, en el fondo estás diciendo, el efecto de la masa desaparece porque yo dividí por la masa. Entonces, siempre que tú tengas una propiedad extensiva, la vamos a simbolizar con la letra mayúscula. Y una propiedad específica la vamos a simbolizar con la letra minúscula. ¿Ya? En este caso, si yo divido por la masa, es la propiedad específica. Si divido por el número de moles, se me transforma en la propiedad específica molar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, una propiedad específica, el volumen total va a ser un volumen grande, una V mayúscula. Está en metros cúbicos, por ejemplo, o en litros, o en pie cúbico. Pero si yo lo divido por la masa, me voy a transformar en una V minúscula, y va a ser metros cúbicos partido por kilogramo, o litro partido por moles.
¿ya? Y lo mismo en la energía. La energía total va a ser, en calorías, por ejemplo, va a ser una E mayúscula. Pero si yo lo divido por la masa, se me transforma en la energía específica y le voy a poner la letra minúscula. Miren. Por ejemplo, si yo digo, mi volumen, este V minúscula corresponde al volumen específico, y este corresponde al volumen total, ¿ya? Que es la propiedad extensiva. La dividí por la masa, y ahora los chiquillos, ¿cierto? Margarita y Diego comparan el volumen específico, y Margarita, delante, que ella tenía 1 litro y Diego tenía 2 litros, ahora los dos van a dividir por la masa, y Diego le va a decir, a mí mi volumen específico me da 0,1, y a mí también me da 0,1. Ah, no, estamos súper bien, porque ahora están comparando los dos, papas con papas, o peras con peras. Delante estaban comparando cosas distintas, que dependían de la masa. No sé si me siguen. Chicas, chicos. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, fíjense, la diferencia. Sí, profe. Súper. Entonces, vean la diferencia. El volumen específico, metros cúbicos partido por kilogramo, pies cúbicos partido por libra, etc. Por unidad de masa o por moles, ¿ven? Y acá, ¡uy! Caspitas. Ah, no miren. Ya. Entonces, el volumen total, metros cúbicos, pie cúbico, litros, esto obviamente que los chiquillos los van a tener distintos, pero estas van a ser iguales, ¿ya? A ver, ¿quién me responde esto? Si mezclamos 2 vasos de agua que tienen volumen específico de 2 metros cúbicos kilogramos y 5 metros cúbicos por kilogramo, ¿cuál es el volumen específico de la mezcla? No se podría tener una respuesta debido a que es un volumen específico, o sea que no se suma. Perfecto, Paulina. Muy bien, Paulina Ríos. ¿Ya? Exacto. En este caso, Exacto. no podríamos tener la respuesta, ¿cierto? Porque esto no es aditivo. Mientras que si yo digo, si mezclas 2 vasos de agua que tienen volúmenes de 2 metros cúbicos y 3 metros cúbicos, ¿cuánto sería, Paulina? Disculpe, Y que se me cortó. en este otro caso, ¿cuánto tendrías de volumen total? Digo que son volúmenes totales, sería 5. Muy bien, ¿ya? ¿Vieron la diferencia, verdad? Entonces, los volúmenes, las propiedades específicas no suman, ni las propiedades extensivas, las propiedades intensivas, ni las propiedades específicas jamás se suman, no son aditivas. Las propiedades extensivas sí las puedo sumar, son las únicas que puedo sumar, ¿ya? Entonces, como decía Paulina, al mezclar 2 propiedades específicas no se puede resolver esto, ¿ya? Y si mezclamos 2 vasos de agua, ¿cierto? De 2 metros cúbicos y 3 metros cúbicos, ahí sí lo puede hacer porque son aditivos. Entonces, ese concepto no se les puede olvidar para la prueba, porque en la prueba de termo, obviamente que siempre sale alguna, en la prueba general, siempre sale una pregunta de este estilo, ¿ya? Entonces, acá tenemos nosotros un cuadrito, las propiedades extensivas, las puse en verde, son aditivas. Las propiedades específicas o intensivas nunca se suman. Las propiedades extensivas las voy a simbolizar con una letra mayúscula, ¿ya? Mientras que las propiedades específicas va a ser la misma letra, pero con la letra minúscula, para yo tener claro si es propiedad específica o es propiedad extensiva. Si compara, Diego, con Margarita, ¿no? Si comparan, van a tener exactamente los mismos resultados de las propiedades específicas, no así las propiedades extensivas. Vamos viendo las propiedades. El volumen, nosotros lo vamos a simbolizar, bueno, eso es obvio, con V, ¿cierto? Si es una V mayúscula, es la propiedad extensiva, metro cúbico, litro, pie cúbico. Si lo simbolizamos con la letra minúscula, en metros cúbicos kilogramos, por ejemplo, o pie cúbico libra. El H representa una propiedad que vamos a ver en el curso, que se llama entalpía, que es una energía. Si es una H mayúscula, la entalpía, y si es una H minúscula, kilojoule partido por kilogramos, por ejemplo, o BTU partido por libra, que es una entalpía específica. La energía interna, una U mayúscula, una I minúscula, y acá está la S, que corresponde a la entropía, que tiene que ver con el grado de desorden entre las moléculas, y acá está en kilojoule, siempre el kilo es una K minúscula,
y partido por Kelvin. Siempre el Kelvin es una K mayúscula. Si yo escribo en el curso una K minúscula, es kilo, y una K mayúscula representa a la unidad de temperatura. Son distintas, ¿ya? Y aquí te queda kilojoule partido por kilogramos Kelvin al transformar en propiedad específica. ¿Profe? Dime. Pero en el ejemplo anterior que dio mi Margarita, Margarita tiene un contexto de propiedad extensiva, mientras que yo lo pasé con una propiedad específica, ¿cierto? Porque yo fui el que lo dividió por la masa. No, estaban los dos igual, estaba comparando propiedades extensivas con extensivas de Margarita y tuya, y después los dividí a los dos por la masa, entonces al dividirlo por la masa te queda lo mismo a ti y a Margarita. Ya, gracias. Sí, de nada, gracias a ti. ¿Entendiste? Bien. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Qué son las ecuaciones de estado? Eso lo veremos más adelante, pero ustedes ya saben que son ecuaciones algebraicas que nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ya? ¿Qué es un estado termodinámico? Acuérdense que en la prueba acumulativa, ustedes siempre les salen pura materia, o sea, les tiene que quedar súper clara la materia porque de eso se basa principalmente la prueba de cátedra, ¿ya? Bueno, el estado termodinámico es las propiedades que hay en un punto específico. Por ejemplo, tómense la mano y digan, en este punto hay una presión, una temperatura, un volumen, una entalpía, etc. Esto es un punto, eso es un estado, ¿ya? Entonces yo te podría tener un punto acá, un punto acá, un punto acá. Si tengo 3 puntos, van a ser 3 estados. Entonces el estado es un lugar físico, ¿verdad?, de un sistema dado. Por ejemplo, existen propiedades de estado y propiedades que no son de estado. Las propiedades de estado son aquellas que no dependen de la trayectoria, dependen solamente del estado. Si yo tengo acá la temperatura 1 y acá tengo la temperatura T2, va a depender de esos dos estados cuánto vale la variación de la propiedad. Me explico. Por ejemplo, aquí tengo 3 puntos o 3 estados. Aquí tengo los mismos 3 estados. Si yo quiero calcular la variación de temperatura desde este estado 1 hasta el estado 3, ¿ya? Digo, me voy a ir por este camino. Voy a ir de T1 a T2 y de T2 a T3. Siempre la variación de cualquier propiedad va a ser la variación de esa propiedad, pero del estado. Por ejemplo, si me voy de aquí hasta acá y de aquí hasta acá va a ser delta T1,2 más delta T2,3. ¿Qué es delta T1,2? Es T2 menos T1, no es T1 menos T2, es T2 menos T1, ¿ya? Y el delta T2, T3 sería T3 menos T2, que es lo que yo tengo acá. Después, de acá, se me van los T2 y me va a quedar que es T3 menos T1. O sea, el delta T1,3 es T3 menos T1, ¿ya? Si yo me voy directo por este camino, del 1 al 3, ¿cuánto sería el delta T1,3? T3 menos T1, igual que acá. ¿Se fijan? No depende de la trayectoria. Yo me puedo ir por todo este lado. ¿Ven el mouse o no? ¿Se ve el mouse? Sí, profe. Ya. Ustedes van por todo este lado y llegan acá, pero como es una propiedad de estado, no le importa la trayectoria, solamente depende de la temperatura que hay en el punto 1 y en el punto 3 para calcular el delta T1,3. No todas las propiedades son de estado. A ver, ¿qué propiedad podría no ser de estado, creen ustedes? ¿Qué propiedad depende de la trayectoria que ustedes hagan? A ver, ¿a quién se le ocurre? Distancia. La distancia. Claro, la distancia podría ser una propiedad que depende de la trayectoria, porque la distancia... pero no va a depender de la trayectoria la distancia entre 1 y 3. Campo eléctrico. ¿Cómo? Campo eléctrico. Por ejemplo, ¿cierto? Y otra más relacionada con termodinámica. ¿Cuál podría depender? ¿El calor y el trabajo? ¿Quién me contestó eso? ¿Esa vocecita quién es? Anicet. Anicet, Muy bien, sí. Anicet. ¿Ya? Muy bien, la Anicet. El calor y el trabajo. ¿Ya? El calor y el trabajo dependen de la trayectoria. Por ejemplo, si Anicet está en su casa
y quiere ir ahora a la universidad, no sé dónde vive Anicet, supongamos que Anicet vive en el centro, pero Anicet dice, ay, como estamos en cuarentena, viene el fin de semana, voy a caminar mejor. Y Anicet va hasta, no sé, hasta el sector norte, y después se devuelve por la playa y va hacia la universidad. Entonces Anicet va a efectuar un trabajo y un calor desde su casa hasta llegar a la universidad por ese lado. Pero supongamos que Felipe Olivares dice, no, yo, y también vive justo vecino de la Anicet. Entonces él dice, no, yo me voy a ir directo a la universidad porque hace mucho calor y soy alérgico al sol. Entonces él efectúa un trabajo y un calor muy distinto al de Anicet, porque dependen de la trayectoria, ¿ya? Entonces hay propiedades que son de estado y otras propiedades que no son de estado. Aquellas propiedades que dependen de la trayectoria, yo les puedo poner este simbolito que es un triangulito que significa delta. Por ejemplo, el calor y el trabajo yo no les puedo poner un delta porque dependen de la trayectoria. Y se pone calor o trabajo. Y están asociados a un proceso. Mientras que estos dependen del estado. ¿Ok? Bien. Me van preguntando si no les queda claro. Profe, Voy. tengo una... Me devuelvo. A ver. Dime. Se fue la... Es que ahora te escucho. Cuando vuelva el audio me avisas, ¿ya? Y me preguntas. Ya, sigamos. Acá, en proceso termodinámico, ya vimos lo que era un estado, ¿cierto? Este es un estado, este otro estado y este otro estado. ¿Qué es un proceso? Un proceso es pasar de un estado a otro. Proceso 1-2, proceso 2-3, proceso 3-1, proceso 1-2-3. ¿Ya? No existe el proceso 1, no existe el proceso 2, no existe el proceso 3. Siempre está asociado a dos estados. Así como tampoco existe el estado 1-2. El estado está asociado a un solo punto. Esas son preguntas como típicas en las pruebas. Yo siempre les hago eso. Les digo, a ver, ¿verdadero o falso? ¿El estado 1-2 es isotérmico? No, pues el estado 1-2 no existe el estado 1-2. Ese debiera decir el proceso 1-2. Por ejemplo, te podría decir, si el estado 1 tiene una temperatura T1 y el estado 2 tiene una temperatura T2, que es la misma, entonces te digo el estado T1-2 es isotérmico. No, el proceso 1-2 es isotérmico. ¿Ya? Siempre que paso de un estado a otro es un proceso. ¿Okay? No sé si llegó la niña que me estaba haciendo la consulta. ¿Delante? ¿No? Ya. Bien, chicas, chicos. Acá nosotros tenemos distintos tipos de procesos. ¿Ya? El iso siempre significa igual. Si yo digo proceso isobárico, siempre lo voy a asociar... Profe, Dime. ahí le hicieron la consulta por el chat. A ver, ¿qué me pregunta? A ver. Es que no puedo leerlo. ¿Me lo puedes decir? La Camila pregunta que ¿qué pasaría con la presión? Con la presión de... Si que me está preguntando si es una ecuación, si es una propiedad de estado. Pregúntale. O sea, ¿le pregunto yo a Camila? Si depende o no de la trayectoria. Sí, la presión tampoco depende de la trayectoria. Entonces, si por ejemplo tú tienes un estado 1 y un estado 2, el delta P1,2 va a ser P2 menos P1 independiente por donde tú te hables. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra consulta? ¿Qué preguntó? Puso otro chat, parece. Dio las gracias. Ya, de nada. Gracias a ti. Y gracias a ti también por haber servido de puente. ¿Ya? Entonces, el iso significa igual. Si yo digo un proceso isobárico, significa igual presión constante. Pero está asociado a un proceso, insisto, no existe el estado isobárico, solamente el proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los estados son isobárico, isotérmico, isocórico y todo, porque en el mismo estado tienen la misma presión, la misma temperatura, el mismo volumen y lo mismo todo, ¿ya? Siempre son iso. Entonces, si tengo un proceso isotérmico, igual temperatura, y cuando está asociado a un volumen, se llaman proceso isocórico o isométrico, iguales medidas, ¿ya?
Bueno, cuando nosotros veamos sustancias puras, vamos a ver, por ejemplo, los diagramas PV. PV significa presión y volumen, ¿ya? Y van a ver unas líneas así en forma de sillitas. Siempre que yo tengo esta sillita, significa que cada uno de los puntos que hay en esta sillita tiene la misma temperatura. Por lo tanto, cualquier proceso que vaya de un estado de aquí, por ejemplo, hacia acá o hacia acá, va a ser un proceso isotérmico, porque toda esta línea, esta sillita, tiene la misma temperatura. Por su lado, toda esta otra sillita tiene la misma temperatura también. Por lo tanto, si tengo dos estados, aquí, por ejemplo, y otro acá, siempre el delta T va a ser 0, porque va a ser la misma temperatura. ¿Ya? Acá, estas líneas, estas rayitas horizontales, se llaman líneas isobáricas. Por lo tanto, cualquier proceso asociado a dos estados, por ejemplo, de aquí hasta acá, va a tener un delta P0. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso isobárico, o acá. ¿Ok? Si yo estuviera acá, es isotérmico, ¿no? Si yo estuviera acá, por ejemplo, en este punto y en este punto, de aquí hasta acá, ¿es un proceso isotérmico o isobárico o qué? De aquí hasta acá. ¿Quién me puede impresionar? Si yo estoy en este punto y me traslado hasta acá, ¿es isotérmico o isobárico? ¿O ninguno? ¿O qué? Isobárico. ¿Isobárico? ¿Ya? ¿Alguien más quiere dar alguna respuesta? ¿Puede ser ambas? Muy bien, Paulina. Puede ser ambas, ¿verdad? Entonces, debiera ser ambas, porque si voy de aquí hasta acá, va a ser isobárico, pero también, como les había dicho delante, está dentro de la silla. Por lo tanto, es isobárico e isotérmico. Muy bien. ¿Ya? Sigamos. Si tenemos una línea hacia acá, esto se llama proceso isocórico, o sea, si me traslado de un punto de acá hasta acá, el delta V vale 0, ¿ya? Y por lo tanto es un proceso isobárico, en cualquiera de estas líneas. ¿Ok? Bien, ¿qué es un proceso adiabático? Todos estos conceptos, insisto, los tienen que tener súper claros para el día de la evaluación 1, ¿ya? ¿Qué es un proceso adiabático? Adiabático significa que no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. El calor vale 0. ¿Okay? El proceso adiabático yo lo puedo representar, por ejemplo, en un diagrama PV a través de esto. Justo acá, ¿ven? ¿Ven el cursor, verdad? Ahí están los ojos. Y está mirando esta línea. Esta línea es adiabática y esta línea es adiabática. No así está la carrera, ¿ya? Siempre el proceso adiabático está acá y acá. Es decir, en esta zona el calor vale 0 y en esta zona el calor vale 0. ¿Ok? Otra cosa es que nosotros tenemos que, hay una diferencia entre la temperatura y el calor. Mucha gente dice, ah, no, en vez de decir que hace calor, dice hace una temperatura. Entonces, no, temperatura y calor son distintas propiedades, ¿ya? La temperatura es la medida del grado de calor que se produce por el movimiento de las partículas de un cuerpo. ¿Okay? Y nosotros vemos que existen dos tipos de escalas. Está la escala relativa de la temperatura y la escala absoluta, que eso lo tienen que haber visto ustedes. Bueno, en el caso de la escala relativa, siempre yo le voy a poner un grado adelante y está dependiendo si el sistema es el internacional o el inglés. En el sistema internacional es grados Celsius y en el sistema inglés es grados Fahrenheit. Y si está en la escala absoluta, es en Kelvin, en sistema inglés, perdón, internacional, y en sistema inglés es Rankine, ¿ya? O sea, grados Celsius y Kelvin son sistema internacional, grados Fahrenheit y Rankine son sistema inglés, ¿ok? No es grados Kelvin ni grados Rankine, es Kelvin y Rankine. Este no es Celsius y Fahrenheit, es grados Celsius y grados Fahrenheit, ¿ya? Bien, nosotros tenemos dos tipos de temperatura. Una asociada a temperaturas puntuales y otro asociado a rangos de temperatura. Cuando yo tengo una temperatura puntual, es la temperatura de un punto. De este punto, o de este punto, o de este punto, o del punto que quieran, ¿ya? Esa temperatura, nosotros la vamos a asociar entonces a una puntual. Pero también podría tener un rango de temperatura entre el estado 1 y el estado 2. O sea, cuando yo hablo de la temperatura de un proceso,
Estoy hablando de un rango de temperatura o intervalos de temperatura. Las conversiones de unidades para una temperatura puntual es diferente a las de temperatura en rango, como lo vamos a ver el próximo lunes en la clase de conversión de unidades, ¿ya? Bueno, hemos visto que la temperatura es una propiedad de estado, ¿ya? La temperatura es una propiedad de estado. Y en el caso del rango de temperatura, por ejemplo, es cuando tenemos la unidad de temperatura en propiedades como capacidades caloríficas, como la constante universal de los gases. ¿Se acuerdan que es, por ejemplo, 0,082 litros por atmósfera dividido por mol Kelvin? Entonces, esa temperatura que está abajo corresponde a un rango de temperatura. O variaciones de temperatura, tendríamos que aplicar esto. O en entropías. ¿Se acuerdan que les había dicho, por ejemplo, hace un ratito, BTU, o sea, kilojoule partido por kilogramos Kelvin, también estaría dentro de una ecuación, ¿ya? Otra cosa importante es que siempre que ustedes tengan divisiones de temperatura, por ejemplo, T1 partido por T2 o T2 partido por T3 o cualquier razón, ustedes tienen que trabajar exclusivamente con escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. Si yo te digo la temperatura T1, por ejemplo, vale 50 grados Celsius y la temperatura T2 vale 100, ¿cuánto vale T1 partido por T2? Uno intuitivamente dice 0,5, está malo, en la prueba te puede salir eso. Tienen que decir ya 50 más 273 dividido por 100 más 273 y te da 0,87. Si no lo hubieras transformado a Kelvin, tú hubieses dicho 0,5. En la prueba es típico, te digo la misma cosa y te digo T1 partido por T2 son 0,5, o es 2, o es 0,87, o ninguna de las anteriores. Y a veces ponen 0,5, algunos pondrán 0,87, que es lo correcto, ¿ya? Bien, el calor lo vamos a expresar con la letra Q. Si está en calor total, es decir, es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia, y por lo tanto es aditiva, yo voy a decir que el calor es 20 kJ o 30 BTU, etc. Pero si y no va a ser comparable si las masas del experimento de cualquiera de ustedes es distinto, ¿ya? Ahora, si lo divido por la masa o por el número de moles, se me va a transformar en el calor, esta letra minúscula, que es el calor específico. Si es dividido por la masa, es calor específico másico, que le llaman a veces, o calor específico nomás, como ustedes quieran. Y si está dividido por el número de moles, se llama calor específico molar. Y estaría, por ejemplo, en kilojoule partido por kilomol, o BTU partido por libramol. Y si está como calor másico, de kilojoule partido por kilogramos, o BTU partido por libras. ¿Ya? Por favor, si voy muy rápido, ustedes mismos me miran feo y me dicen, está muy rápido. Y yo hablo mal. Bien. Y nosotros sabemos también que el calor es considerada una energía en tránsito. ¿Por qué? Porque el calor tiene la particularidad de desplazarse de un sitio a otro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo pueden ver eso ustedes? Si yo tengo una mano helada y tengo una mano caliente y las junto, yo voy a sentir como traspaso el calor de la mano más caliente hacia la mano fría. Siempre el calor se desplaza del cuerpo más caliente hacia el más frío, no al revés, ¿ya? La energía siempre se traspasa desde el sitio de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, nunca es al revés. Entonces es un flujo de energía que se intercambia entre el sistema y sus alrededores y se produce por el movimiento vibratorio de las moléculas y se transfiere de un cuerpo a otro. A ver, ustedes cuando tienen frío en las manos, ¿qué hacen? ¿Qué tienden a hacer intuitivamente? Tengo las manos súper heladas y no hay nada para abrigarme. ¿Qué hacen? Frotar las manos. Frotar las manos, ¿verdad? Porque intuitivamente ustedes están haciendo un movimiento vibratorio, ¿cierto? De las moléculas que están en sus manos, y con ello están transfiriendo calor. Y con eso aparece el calor y ya se les pasa el frío, ¿verdad? Entonces, como les decía, el calor siempre fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. En la prueba yo te puedo decir, el calor puede fluir desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura o al revés. Ustedes tienen que poner que es falso. ¿Por qué? Porque solamente de mayor al de menor, ¿ya?
Debido a que el calor se traslada, su magnitud depende del camino que recorre. Obvio, ¿no es cierto? Entonces, Anicet va de su casa, va a la universidad, ¿cierto? Y Bastián Maluenda va de su casa a la universidad, toman distintos caminos o distintas trayectorias, por lo tanto va a depender de la trayectoria el calor. Lo mismo ocurre con el trabajo, ¿ya? Bueno, es sabido, eso lo sabemos todos, que el calor también se ha utilizado por muchos años para generar movimiento, ¿cierto? Durante la Revolución Industrial se inventaron máquinas que funcionaban con el vapor, ¿cierto? Todas las máquinas de vapor, los trenes, todo eso que ustedes conocen, funcionaban con el vapor que se producía al calentar agua. Profe, tengo una Dime, consulta por favor, sobre Ignacio. el tema de temperatura que dijo que va siempre de mayor temperatura a menor temperatura. ¿Qué pasa si uno tiene una placa de metal de 20, a 20 grados Celsius y otras a menos 50 grados Celsius? Va a pasar de ¿Cómo se 20 puede hacer? al de menos 50. Pasaría igual, a pesar de que el otro esté más frío, por así Claro, decirlo. claro. ¿Ya? Ese es el camino lógico. ¿Ya? Bien, Ignacio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Si yo pongo temperatura y calor es lo mismo, falso. ¿Ya? El calor fluye a través de los límites de un sistema debido a la diferencia de temperatura. Si no hubiera una diferencia de temperatura, el calor tampoco existiría. ¿Ya? Bueno, energía, bueno, eso sí lo saben, es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo o producir un cambio o una transformación. Eso lo vamos a ver después nosotros cuando veamos lo que son las máquinas térmicas. 1000 atención por minuto ahora. Pongan atención. Ahora aparece la presión. Nosotros vamos a tener la presión siempre cuando trabajemos, como ingenieros, todos ustedes, ingenieros civiles, muy poco tiempo. Entonces, siempre que tengan que trabajar en mecánica de fluido o en cualquier asignatura con la presión, siempre se trabaja con la presión absoluta. ¿Ya? La presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Qué es la presión manométrica? Es la presión medida por un equipo que se llama manómetro, ¿ya? Que mide por diferencia de altura la presión. La presión del sistema siempre va a ser la presión absoluta. En sistema internacional, ¿cierto? Está, por ejemplo, la atmósfera o el kilopascal. En sistema inglés, la unidad de la presión es PSI, ¿ya? Pero muchas veces en los ejercicios o en la información que te dan, si te dicen que es el PSI tú asocias, y no te dicen nada más, tú asocias inmediatamente que la presión que te están dando es la absoluta. Si te dicen que la presión es 20 PSI, pero corresponde a la medida por el manómetro, tienes que sumarle la presión atmosférica. ¿Ya? Si te dicen que la presión es 20 PSIG, siempre que te digan PSIG, como este que está acá naranja, te están dando la presión manométrica. El G en inglés es gauge, que es el manómetro. Entonces, siempre que te aparece esa G, en el fondo te están diciendo la unidad PSI, es sistema inglés, pero te estoy diciendo que es la presión manométrica la que estoy midiendo, por lo tanto, tú debes conocer el valor de la presión atmosférica y sumárselo. ¿Ya? Y si te estoy diciendo que la presión es 20 PSI-A, en el fondo te estoy diciendo tranquila, tranquilo, lo que te estoy dando es la presión absoluta. Por lo tanto, no tienes que sumarle nada. Entonces, hay tres posibilidades, que te den el PSI, PSIG y PSI-A. Si te dan el PSI, no te dicen nada, tú sabes inmediatamente que trabajas con esa presión, porque es la presión absoluta. Si te dan el PSI, son 4 escenarios, y te dicen que corresponde a la presión manométrica, tú sabes que tienes que sumarle la presión atmosférica. Si te dan el PSIG, tú sabes que es la presión manométrica y por lo tanto debes sumarle la presión atmosférica. Y si te dan el PSI-A, tú sabes inmediatamente que corresponde a la presión absoluta. Entonces, esto como no les había quedado claro a los estudiantes de la clase anterior, a un estudiante, entonces escribí esto. Los 4 escenarios. Si me dan la presión manométrica, debo sumarle la presión atmosférica y así obtendré la absoluta. Si me dan como dato que la presión es 20 PSIG, el G me está diciendo todo, sabré que es manométrico y por lo tanto debo sumar la presión atmosférica. Si me dan la presión de 20 PSI-A, este A me dice inmediatamente que es la presión absoluta.
Si me dan 20 PSI y no me dicen nada, entonces asumo que es la presión absoluta. Y si me dan los 20 PSI y me dicen que es la presión manométrica, entonces debo sumar la presión atmosférica. ¿Ya? Ustedes tienen que estar muy al tanto. Hoy día, ahora, vamos a aprender algunos trucos de termo. También se van a convertir en magas y magos. Imagínense si el ramo es súper potente. ¿Ya? Veamos, primero, el peso molecular de una sustancia siempre tiene el mismo valor numérico. No interesan las unidades. Por ejemplo, basta con que yo diga el peso molecular del agua es 18 y punto. Si yo te digo 18 gramos por mol y tienes que trabajarlo en libra por libra mol, simplemente le cambias las unidades. Tienes que tener cuidado que acá arriba tenga la unidad de masa y acá abajo la unidad de mol. Y que sean, por supuesto, las homólogas, o sea, gramos partido por gramo mol o gramos partido por mol, que es lo mismo. No puedo decir, por ejemplo, 18 gramos partido por kilomol. Eso no lo puedo decir, pero sí gramos partido por gramo mol o gramos partido por mol. O kilogramos partido por kilomol. ¿Ya? Ya vamos a ver la próxima semana qué significa el kilo. El kilo es un prefijo que significa 1000. Entonces, en el fondo esto es 18 por 1000 gramos dividido por 1000 mol. ¿Ya? O 18 libras, libra mol. O 18, qué sé yo, Bastián partido por Bastián mol. ¿Ya? O Ignacio partido por Ignacio mol. O Paulina partido por Paulina mol. Lo que ustedes quieran. ¿Ok? Otra cosa, vamos a ver el comodín. ¿Ven? El comodín. El peso molecular, ustedes lo pueden usar como un comodín. Yo siempre le he puesto ese nombre. Porque ustedes pueden multiplicar o dividir por él cuando ustedes quieran transformar de una unidad de mol a una másica o de una unidad de masa a unidad de mol. ¿Ya? Entonces, el peso molecular, todos sabemos que es la masa dividido por el número de moles. Entonces, esto me va a servir para yo transformar de masa a mol o de mol a masa. Hasta lo que hemos visto ahora, yo les sugiero, esto lo ven ustedes, no es con nota ni mucho menos, pero yo les sugiero que pesquen, escuchen el video, que lo voy a dejar en el YouTube, y hagan un mapa conceptual con todo lo que aprendieron hoy, de modo tal que lo vayan ingresando en su cerebro. ¿Ya? Bien. La densidad del agua, por ejemplo, es 1 gramo por centímetro cúbico bajo ciertas condiciones. Si yo te pidiera que lo transformaras a mol partido por centímetro cúbico, ¿te fijas? De gramo a mol, el centímetro cúbico sigue siendo el volumen. Magia, ¿cierto? Vamos a usar el peso molecular. Y yo te doy como dato que el peso molecular del agua, en este caso, es 18 slug partido por el slug mol, que es esa cuestión. Entonces, muchos niños o niñas, si no han visto la clase, capaz que empiecen a transformar esto a gramos por mol y van a utilizar mucho tiempo de la asignatura o de la prueba en hacer esta transformación, cuando lo único que tenían que haber hecho era haber puesto 18 gramos partido por mol. ¿Ya? Entonces, ahora este gramo por centímetro cúbico lo dividen por el peso molecular y el gramo de acá se va con este gramo y te queda 0,056 mol partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Haciendo una síntesis, vimos el concepto de propiedades extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia y la idea es que al compararlas, si saco una cantidad de esta o la divido por 2, la propiedad es diferente para la propiedad total, o sea, para el conjunto, así como para los elementos que pudiera sacar de este conjunto. La masa es 2 kilogramos, mientras que si saco mita y mota, me va a quedar 1 kilogramo, son distintas a esa, por lo tanto es una propiedad que sí depende de la cantidad de materia. Lo mismo que el volumen. ¿Ya? La propiedad intensiva no depende de la masa. Tengo un... ¿Qué podemos comer ahora? A ver, sopita. Tengo una olla con sopa a 120 y le saco un cucharón y este sigue manteniéndose la misma temperatura. Si en 2 porciones más pequeñas que esta se mantiene la propiedad, significa que no depende de la cantidad de masa y por lo tanto es intensiva. Y también sé que una propiedad que es extensiva, como era el volumen, si lo divido por la masa, por el número de moles, la puedo transformar en una propiedad específica que corresponde al símil de la propiedad intensiva. ¿Ya? Siempre la propiedad extensiva con letra mayúscula
La extensiva y la propiedad específica, que la transformé al dividir por la masa o el número de moles con una, perdón, con una letra minúscula. Saber que las propiedades extensivas son aditivas, es decir, se pueden sumar, por supuesto, la misma propiedad, no puedo sumar la masa con un volumen, pero sí la masa con una masa o un volumen con un volumen, mientras que las propiedades específicas no son aditivas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablábamos con las dos personas recién en el laboratorio, ellos, si tienen 1 metro cúbico y la otra persona tiene esto, no pueden comparar, pero si lo transforman al volumen específico, dividiendo por la masa total, a ambos estudiantes les debiera dar 1 metro cúbico partido por kilogramo el volumen específico, y esta propiedad sí es comparable de un laboratorio a otro. Ahí hay un ejemplo de transformar en propiedad específica, dividiendo, por ejemplo, por el número de moles. Y después, si lo quiero en vez de litros por kilomol a litros por kilogramos, utilizo mi comodín, que es el peso molecular, en este caso, del oxígeno. Lo estoy dando en libras partido por libra-mol, pero lo voy a trabajar en kilogramos por kilomol. Aquí tienen otro ejemplo con el agua, exactamente lo mismo. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver conversiones de unidades, vamos a ver que existen temperaturas puntuales y rangos de temperatura, es como lo más difícil dentro de lo que es la conversión de unidades. Existe una tabla para temperaturas puntuales, existen otras tablas para rangos de temperatura. ¿Ya? Bueno, acá hay un ejemplo que después lo voy a explicar en las próximas clases. La próxima clase que tenemos nosotros, por favor tenganlo muy claro, es el día lunes. Yo ayer les mandé un correo por Campus Virtual en el cual sale el link de Roberto, ¿ya? Y también sale mi link. El lunes la clase es en el bloque D o en el bloque E. Pueden asistir a cualquiera de las dos. Si van al bloque D, van a tener clase con Elizabeth, o sea, conmigo, en este mismo link de hoy. Y si asisten al bloque E porque no pudieron asistir al bloque D, van a asistir con el profesor Roberto a través de este link. Las personas que sean de mi curso y asistan con Roberto a alguna de las clases o bien a la ayudantía, por favor, ese mismo día deben mandarle un correo al profesor Roberto con copia a mí, no, perdón, a mí con copia al profesor Roberto de que fueron a su clase para ponerlos asistentes. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. ¿O quedó claro? Todo claro por mi parte, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Voy a dejar de compartir.